Hola, hola, buena semana para todos. Bienvenidos al mundo de Magali. Hoy vamos a hablar sobre cómo fue mi adaptación en mi segundo viaje, el segundo viaje en el que me quedé a vivir a Brasil, todos los desafíos y todas las cosas que pasaron en esa segunda oportunidad. Quédate ahí que te cuento más. Si les gusta este tipo de contenido, denle me gusta, comenten y suscríbanse a este canal, así seguimos creciendo. Bueno, en este caso les voy a contar mi experiencia viviendo en el exterior. Y bueno, como ya les había contado en el otro video, ya había viajado a Brasil, ya había conocido Brasil, pero no había conocido específicamente la ciudad donde iba a ir a vivir. O sea, no tenía ni idea de lo que me encontraba, de lo que me iba a encontrar, perdón. Entonces fue realmente todo sorpresa para mí. La verdad que sí, tenía 24 años, entonces bueno, a los 24 años uno no piensa en los peligros que puede haber, simplemente piensa en que todo va a estar bien. Y creo que en algún punto ese pensamiento de no pensar en los peligros, en ese caso, me dio como la chance de pensar que todo iba a estar bien y en algún punto funcionó, en algún punto. Porque si no estaría ya, pero no lo estoy. Así que les voy a ir contando paso a paso qué es lo que pasó en ese viaje y por qué estoy en Argentina en este momento. Pero estuve 2 años y medio viviendo allá. Bueno, por empezar y para empezar, eh, les voy a contar cómo me sentí volviendo a Brasil. En esa oportunidad, como les había contado en el video anterior, había conocido a un brasileño del cual había empezado a tener un poquito de buena onda. Y bueno, durante el transcurso de ese año de 2017, seguimos como una relación a distancia, donde él estaba en Brasil, en São Paulo, y yo estaba en Argentina. Estaba cursando el último año del profesorado de educación primaria, entonces para mí era importante terminar de cursar mi profesorado porque era mi futuro, había estado en momentos re difíciles cursando y terminando la carrera, entonces era re importante ese último año, entonces decidí terminarlo. Así fue como tuvimos una relación a distancia, hablábamos todo el tiempo. Fue, no sé, no fue ni fácil ni difícil, simplemente fue lo que fue. Creo que en ese momento yo no tenía mucha experiencia tampoco, entonces no lo pude comparar con otra cosa. Pero bueno, les voy a ir contando cronológicamente cómo fue y cómo se fueron desarrollando las cosas. Bueno, apenas llegué a Brasil, me había recibido hacía muy poquito de maestra, y la verdad que no tenía ni idea y tampoco es como que lo pensaba en qué iba a trabajar. Entonces yo fui y dije que sea lo que tenga que ser. Eh, y lo primero que me sorprendió, así de primero fue cuando llegué al aeropuerto de Guarulhos, que es el aeropuerto, uno de los aeropuertos, porque está Congonhas también, que está más en el centro. Así como está Aeroparque y Ezeiza en Buenos Aires, bueno, en São Paulo está Guarulhos, que está más alejado de la ciudad, que es una ciudad entera casi, el aeropuerto, que hicieron escala o viajaron desde o hacia Guarulhos, me van a entender porque es tremendo lo grande que es esa ciudad. Esa ciudad, sí, le digo ciudad porque es ese aeropuerto. Y bueno, entonces me sorprendió como encontrarme con una ciudad tan grande desde el aire. Desde el aire ya te das cuenta que San Pablo es como un monstruo. Bueno, y así yo lo viví también. Un monstruo como una ciudad tan grande que te da miedo. Eso es lo que yo sentía. Y a todo esto yo había aprendido, todo ese año había aprendido portugués, no solamente porque me comunicaba con mi pareja de ese momento, entonces él me enseñaba algunas palabras, yo le enseñaba español, hacíamos como ese intercambio, sino también porque también fui a aprender el idioma propiamente dicho. Le mando un beso a mi profe que ojalá acepte ser entrevistada porque ella hace 20 años que está en Argentina y la verdad que fue una genia como porque tenía varias compañeras, como nos enseñó el portugués, una forma muy didáctica y muy linda. Pero bueno, como les digo, no es lo mismo por más que tu profe sea nativa y en ese momento yo estaba en el nivel más básico, me iba re bien, la caché rápido porque tenía un incentivo y eso creo que es importante a la hora de aprender un idioma. En ese momento aprendí, o sea, estudié durante todo un año portugués en la biblioteca de mi ciudad. Entonces fui teniendo como lo básico del idioma, los verbos, bueno, los pronombres, cosas bien básicas que es necesario saberlos. Pero no es lo mismo, juro que no es lo mismo. Es muy importante entrenar el oído porque, bueno, justamente lo que me sorprendió primero cuando llegué fue
el idioma, que no entendía nada, pero nada. Era como que si mi cerebro no pudiera procesar, esa era la sensación, no pudiera procesar lo que estaba escuchando ni siquiera para poder determinar o entender una sola palabra. Así de difícil era para mí. No, me costó mucho tiempo. Pero lo primero que me sorprendió, además del idioma, fue el clima. Es como que llegué y era abrumadora la humedad. Miren que yo soy santafesina y me crié en zona húmeda, pero no es lo mismo. Es como una humedad que sofocante en ese momento. En esa ciudad hacía mucho calor, pero más allá del calor, que estaba lindo, era distinto el clima, porque subirse en Buenos Aires y bajarse en Brasil es distinto si vas en colectivo y te vas aclimatando a medida que transcurre el viaje. Bueno, en este caso no fue lo que pasó. Entonces, como que sentí de golpe esa sensación del clima, la ciudad, el clima y el idioma. Cosas que marcaron mucho toda mi estadía viviendo en Brasil, además de la cultura. La cultura fue, creo que, lo que más me enamoró de ese país. Es hermoso, lo adoro hasta el día de hoy, admiro. Pero bueno, esas fueron cosas de las cuales me costó muchísimo adaptarme, siendo que era la primera vez que iba a esa ciudad, ¿verdad? Bueno, y mis mayores... Voy a ir respondiendo algunas preguntas para ir guiando este video y quería hablar un poco de cómo me adapté al entorno. Yo soy una persona que de por sí soy de fácil adaptación. Me adapto rápido y fácil a los lugares. Soy una persona sociable, que no sé, mismo acá en el lugar donde estoy viviendo, voy a la carnicería a comprar un pedazo de carne o voy a la panadería y ya me pongo a charlar con la vendedora, por más que no la conozca. Entonces como que soy sociable en ese sentido. Soy simpática, entonces puedo llegar a tener una conversación. Lo que me dificultaba era el idioma. Y también me dificultaba el tamaño de la ciudad. Entonces yo en ese momento nos fuimos a vivir porque vivíamos juntos, en Carapicuíba, que es como el grande San Paulo. Es como alejado de San Paulo, es mucho más barato, es una ciudad linda, por lo menos me gustaba. No es tan chic como San Paulo, el centro de San Paulo, Morumbi, bueno, el barrio donde yo trabajaba, donde después llegué a trabajar, pero era lindo. Carapicuíba tenía su encanto, la verdad. Entonces mi mayor desafío fue adaptarme a salir a la calle, porque tenía pánico de perderme. Al principio no salí a la calle, estuve 3 meses literalmente sin salir a la calle, salvo si iba con mi pareja en ese momento, porque me daba miedo perderme, me daba como pánico, digo, ¿dónde voy? ¿Cómo me hago entender a dónde quiero ir? ¿Cómo me hago entender qué es lo que necesito? No podía comunicarme con las personas, entonces eso me daba miedo, me generaba miedo, entonces me la pasaba dentro de mi casa sin salir. Fue difícil porque de ser una persona sociable que venía estudiando y de ser así y llegar a un lugar en el que no me podía adaptar, mismo que quería conseguir trabajo y era difícil porque de maestra no podía trabajar porque tenía que tener una validación internacional del título, que no lo había hecho porque me fui a las apuradas. No tuve en cuenta buscar posibilidades antes de irme, simplemente me dije a mí misma, me voy y veo qué pasa. Gracias a Dios, mi compañero en ese momento me ayudó mucho porque si no, no hubiera podido quedarme tanto tiempo en el país. Él, más allá de compartirme el lugar donde vivía, de alguna forma me mantenía, por así decirlo, porque era lo que pasaba. Yo estaba en casa, él se iba a trabajar, pero llegó un momento en el que eso comenzó a ser difícil, porque su sueldo a lo mejor no era altísimo. Entonces no, era como difícil. Además nos habíamos comprado un auto en ese momento, el alquiler, era todo mucho. Y yo que estaba más como un yunque, como que estaba deprimida, mal, triste, no tenía ganas de nada. Entonces también era difícil, muy difícil. Entonces me costó mucho. Aprovechaba así los momentos en los que salíamos, por ejemplo, él iba a tocar a tal lado y yo iba con él, lo acompañaba, o iba a tocar un casamiento, yo iba y lo acompañaba, pero me fue muy difícil adaptarme. Poco a poco comencé a animarme porque ya no me quedaba otra y salí y me hice de un mejor amigo, el Google Maps. El Google Maps salvó mi vida, sí, literalmente. Porque yo empezaba a buscar trabajo, empezaba a ver entrevistas o empezaba a ver páginas donde encontrar trabajo y lo que me quedaba era llegar hasta ese lugar, llevar el currículum o pactar una entrevista e ir a la entrevista. Al principio mandaba CVs por internet, por mail, y después
es como que también no sabía cómo se buscaba, porque no es lo mismo cuando vos ya conoces la ciudad, sabes qué cosas podés ser útil de trabajo. Iba al supermercado a lo mejor y decía, bueno, me anoto como cajera de supermercado. Pero no me querían porque no sabía hablar bien portugués, entonces no servía para ser cajera en ese momento. Entonces fue tremendo esa adaptación. También la comida, porque yo soy matera, chicas y chicos. Magitubers, soy matera. O sea, yo sin mate no puedo vivir. Imagínense la tristeza que tenía sin yerba mate. Porque no es que iba al supermercado y en las góndolas había yerba mate. No. Café, café, café. Y había una yerba que ni siquiera es como la Canarias. Era una uruguaya, pero era puro polvo y no. Y además era cara. Entonces no. Entonces fue entre, entre las infusiones que cambiaban, la comida que cambiaban. Me tuve que adaptar a hacer feijoa con arroz. Todos los días feijoa con arroz, porque es la comida típica. O a lo mejor para nosotros la milanesa con puré es nuestra buena ensalada de la comida típica. Bueno, para ellos es el arroz y el feijoa. Con alguna pollito. Después no me acuerdo cómo se llama la otro tipo de pollo que también aprendí a hacer. Voy a buscarlo, si lo encuentro dejo una imagen. Entonces, bueno, me tuve que virar. Virar es como encontrarle la vuelta. A salir a la calle, a hacer cosas que me distraigan para no estar tan deprimida todo el día encerrada en mi casa. Me acuerdo que un día estaba tan aburrida que digo, ¿qué hago? Pues soy una persona que no puedo estar sin hacer nada, de personalidad inquieta. Entonces me acuerdo que había una pintura que había quedado de cuando alquilaron el departamento y me puse a pintar el patio. Bueno, quedó el patio divino. Entonces iba haciendo cosas así como para distraerme y mientras tanto buscar trabajo, pero fue muy complicado. Entonces las primeras cosas que fui haciendo fue, me acuerdo que mi tía me mandó un poco de plata y me fui a comprar lana y empecé a tejer. Pero lo que fue ir a comprar lana, algo tan sencillo como ir a comprar lana, fue tremendo, porque yo necesitaba pedir lana. Y en portugués, lana se dice lã, lã. Y no me entendían. Yo le quería decir, eu quero lã. Y las personas, o la chica que me atendía, eso fue al principio, no me entendía, no había forma de que me comprenda o no me quería entender o le daba risa, yo no sé, la verdad que no sé qué decir. La cuestión es que a señalar esto, así. Al principio fue así, hasta que, bueno, lo hacía para mí a eso, después un día quise ir a comprar pan, algo tan sencillo como ir a comprar pan sola, me daba pánico. Y me acuerdo que yo vivía en una colina, jugaba colina. Entonces ya para llegar a la colina era acá. Después la avenida, que era donde están todos los mercados, tenía que subir otro tanto. Hasta acá, entonces subir cuesta arriba a buscar la panadería. Era un desafío salir de esa casa. Entonces yo, entre la subida, la bajada, el supermercado, el idioma. Bueno, y una vez fui a comprar pan y también, pound, pound. Y yo decía pan, o sea, no lo pronunciaba muy bien, o por lo menos no de la forma que ellos querían. Entonces era muy, muy frustrante, muy, pero muy frustrante fue. Y un día típico mío, por lo menos en ese momento, era levantarme, hacer el café de mañana, el café de la mañana, porque se toma café con leche. Y tengo una anécdota de una de las primeras veces que hice café, que yo pensé que era café instantáneo. Entonces me acuerdo que fue la primera mañana, me levanté, digo, voy a preparar el desayuno, sé qué, no sé cuánto. Voy, preparo el café, pongo leche y tiro unas cucharadas de café y remuevo. Cuestión que no se disolvía. Y no entendía qué pasó, qué onda. Y resulta que no era café instantáneo, era café para colar. Gente, café para colar. Fue tremebundo esa historia porque tuve que tirar y aprender que había un colador de plástico con un filtro de papel a la cual vos le ponías unas cucharaditas, le tirabas el café, le ponías agua caliente, tenía como un puntito donde lo ponías arriba de la taza e iba filtrando. No, tremendo, tremendo, tremendo. ¿Qué actividades disfrutabas más hacer? Bueno, antes de trabajar, salíamos también bastante a pasear. Después, creo que fue a los 6 meses que estaba ahí, mi pareja de ese momento me regaló una cachorrita que se llama Marinette, una dálmata. Entonces, el estar con ella también me mantenía como un poco más contenta, me mantenía ocupada. La sacaba a pasear, íbamos al parque con la perrita, entonces eso como que me mantenía como más positiva, no me daba ganas de irme, volverme, básicamente. Entonces ir a pasear con ella al parque era de las cosas que más me gustaba hacer. Eh,
porque los parques en San Pablo son muy, muy lindos. Hay muchos parques en medio de la ciudad donde puedes ir a patinar, donde puedes andar. Creo que son una de las cosas que más me gustaba hacer, de disfrutar del aire libre, porque yo acostumbrada en el pueblo, en la ciudad pequeña, de ir a las plazas a tomar un poco de aire. En vez, en San Pablo es tan grande que tenés que hacer mucho para llegar a un espacio de aire libre donde puedas ir y disfrutar. En este caso tienes que tomar 2 trenes, bueno, era demasiado. Bueno, y de anécdotas buenas y lindas en cuanto al trabajo, por ejemplo, no voy a contar mucho del trabajo porque eso se lo voy a contar en otro video, pero que estuve 9 meses sin trabajar, entonces para mí fue todo un desafío y la vez que conseguí el trabajo fue la felicidad más grande que tuve y sobre todo en el puesto que lo conseguí, que ya les voy a contar un poco más sobre eso en otro video. Anécdotas graciosas, bueno, creo que estas de ir a buscar pan y que no me entiendan es una anécdota graciosísima porque es aparte de muy frustrante. Imagínense que estuve 3 meses metida en mi casa porque me daba pánico ir a comprar pan o irme en el colectivo y que el chofer no me entienda. No entendía los recorridos de los colectivos. Me tuve que ir haciendo. Me fui haciendo poco a poco y además todo moverse en la ciudad también implica un gasto, que yo no tenía dinero, entonces prefería quedarme en la casa y ya. Y creo que esta experiencia, primero que nada, me ayudó, y hasta el día de hoy le busco como el lado positivo, porque más allá de las cuestiones de pareja que después se fueron desgastando por obvias razones, creo que lo que más me ayudó es a entender que yo puedo conseguir lo que quiero, lo que quiera, a donde sea. O sea, que solo dependía de mí y en ese momento no me sentía con la capacidad, me sentía muy incapaz de conseguir algo, entonces no conseguía nada. Y con el tiempo logré crecer como mujer, porque era una chica súper jovencita cuando me fui. Aprendí sobre muchísimas cosas, sobre adaptarme en un país, sobre hacerme amigos y sobre entender que estaba en una cultura distinta, que tenían formas diferentes, y aprendí a ser más permeable también, porque era como así como que me chocaba y me cerraba así como me cerraba. Y de a poquito fui logrando más apertura mental, más apertura musical, más apertura en todos los sentidos, porque es difícil. Creo que fue un choque muy grande. Esa adaptación que tuve que en primer lugar lo hice porque sentía amor por la persona por la que estaba yéndome. En realidad lo hice más por amor a él que por amor a mí, que hoy justamente estaba pensando en eso. ¿Cuántas veces, esta es la reflexión que hago, cuántas veces hacemos cosas por amor a los otros sin pensar realmente si es lo que nos gusta o queremos realmente? Fue una experiencia hermosa, no me arrepiento de haberla vivido, pero entiendo que no sé si no lo viviría, quizás lo hubiera vivido de otra manera o hubiera pensado las cosas rápido y antes para no depender específicamente de estar con una pareja viviendo, sino hacerlo más por mí misma, a la aventura. Aunque siento que hubiera sido un poco más difícil, entonces siempre voy a estar agradecida a él, más allá de lo que haya pasado como pareja entre nosotros. Así que nada, bueno, una historia, una anécdota de aquellas. Bueno, muchas gracias por quedarse hasta este minuto del video. Les dejo un abrazo muy grande y recuerden que si les gusta ver contenidos como el de hoy, denle me gusta, comenten y suscríbanse a este canal del amor. Así crecemos y crecemos y estos videos llegan a muchísimas más personas. Y también déjame en comentarios si alguna vez te pasó algo como esto. Por favor, te dejo un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.